noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad, hoy vamos a hablar de política y yo pensaba hablar principalmente de la situación de Irán, pero seguimos en espera. Una vez más la tregua se volvió a extender. Esto es inexplicable, yo no voy a tratar de prejuzgar como que he dicho y escrito tantas veces. No tengo la información suficiente remotamente. Estoy completamente disgustado porque no veo explicación ninguna y las explicaciones que el presidente está dando no tienen sentido. No solo eso, a mí no me preocupa las exageraciones, las amenazas, las advertencias, porque en resumida cuenta el año pasado bombardearon las instalaciones nucleares y este año se pasaron 40 días bombardeando a todo Irak. Así que a mí eso no me importa, que le dé todo el tiempo que quieran. De todas maneras, el estrecho está bloqueado, Irán no puede exportar petróleo, Irán está perdiendo billones de dólares diarios. Y aquí quien único se perjudica más que nadie es China. Así que bienvenido sea, yo no tengo apoyo. El único problema es que mientras la situación de Irán no se resuelva, pues lo de Cuba está completamente paralizado. Así que no queda otra que seguir esperando, como de costumbre. Y no hay manera remotamente de predecir ni de ponerse a especular, porque es que esto no tiene sentido. Yo vuelvo a repetir una vez más. Es más, ayer estaba hablando con un amigo mío y diciéndole que yo por 40 años por lo menos, está el récord ahí, o sea, esto se puede comprobar, escribiendo y hablando aquí en comparecencias, en radio local, en la televisión local, en actos en persona, diciendo que cuando estaba la cuestión del diálogo con el régimen cubano, con distintos grupos de aquí, pensando ilusionadamente que podrían lograr algo. Y yo continuamente, consistentemente, por todos esos años, dije, esto no tiene sentido, no se puede dialogar contra la pared. Un diálogo nada más que se puede establecer entre dos partes. Si una de las partes no está interesada, pues no hay diálogo posible. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El régimen de Irán no va a llegar a ningún acuerdo. Absolutamente garantizado. El presidente podrá anunciar que se llegó a un acuerdo. Puede ser que firmen un acuerdo. Si lo firman y si no hay manera de verificarlo, y yo no veo remotamente cómo Irán va a permitir inspectores americanos entrar a Irán a nada. Entonces, ¿de qué sirve el acuerdo? En fin, pero una vez más, eso es entre la especulación y a mí no me importa. La única disgusto principal mío con la situación de Irán ahora es que mientras lo de Irán no se resuelva, lo de Cuba no se resuelve. Económicamente hablando, pues los mercados siguen arriba y abajo, un día sí, un día no. Hoy un día muy bueno. Los precios del petróleo, aunque han aumentado como $30 desde que empezó esto, pero se han mantenido relativamente estables alrededor de $90. Así que una vez más, eso no es problema porque el precio del petróleo y el precio de la gasolina, afortunadamente, depende de las especulaciones. No está pasando nada. O sea que no hay motivo ni razón para que suba ni para que baje. Hasta que no haya una determinación de esta situación, nada. Y mientras esto se mantenga así y vuelvan a extender una tregua, pues seguimos en la misma. El único peligro que yo le veo es, sobre todo político, porque esto es cuestión política. Todo lo que está hablando el presidente es puramente para consumo interno. Se me está pareciendo a la presidenta de México, que habla todos los días y todo lo que dice es mentira, por supuesto, para engañar y para informar a su pueblo. Y desgraciadamente este presidente está haciendo algo parecido, en el sentido que este tipo de... A mí no me importa que sea un instrumento de él para negociar y que haya tenido éxito a través de su carrera
eh, eh, cuando estaba en real estate en New York y todas sus actividades como hombre de negocios y después como presidente en el primero y el segundo periodo. Indudablemente han tenido éxito en sus negociaciones, toda su carrera. Así que hay eso, el récord histórico, que está bien, pero hay un peligro, es el cuento del niño y el lobo. El niño todos los días empezaba a gritar que venía el lobo, salía la gente del pueblo a cazar el lobo y no había lobo. Hasta que por fin vino el lobo y nadie salió y el lobo se comió al niño. Así que eh, este tipo de dilatación, pero sobre todo lo que se refiere a hablar interminablemente, prometer, amenazar, lo único que logra esto es que le va quitando credibilidad a todo lo que dice el presidente. Entonces, pues, llega un momento que a la gente no le importa lo que dice, porque no pueden, no hay manera de creerlo. Así que ese es el único peligro que yo le veo a esto. Fuera de eso, repito, en las situaciones de Cuba y de Venezuela, no ha habido ningún cambio. Está estable. En Cuba no les tengo que decir que es continuo, todos los días sale algo diferente. Hay hay varios que publican cosas y escriben con una autoridad que, que todo parece indicar que es verdad lo que están diciendo, que de verdad saben lo que está pasando. Aparentemente nadie sabe lo que está pasando, son inventos puros. Que si un general, alto general desertó, esto viene hace 2 semanas, ¿no? Y trajo información cibernética de Cuba, que se está preparando un plan con el Pentágono para, en fin, todo es especulaciones y todo es invento y todo es mentira. Así que, como no pasa nada, pues entonces siguen desesperados, pero con eso nada se va a lograr. Así que una vez más, no hay nada nuevo que reportar en ninguna de esas tres situaciones. Entonces vamos a hablar de cosas que sí están pasando, que son importantes y son muy interesantes definitivamente. Algo que se decidió hoy, bueno, pasó anoche, pero se decidió hoy. Hubo una elección en Virginia para cambiar los distritos. Después que ya se había pasado 2 años antes, se había aprobado por los mismos votantes, los mismos distritos, en los cuales Virginia tiene una ventaja de 6-5 en representantes a la Cámara de Representantes Federales. De los 11 distritos, Virginia tiene 6, controla 6. El presidente Trump perdió Virginia por menos de 5 puntos en la última elección. O sea, vamos a decir 55-46. Bueno, el plan que le presentaron a los votantes de Virginia ayer para reestructurar los distritos, completamente inconstitucional, mal escrito. La misma Corte Suprema del Estado de Virginia ya había admitido que había serios problemas con el lenguaje que se estaba usando en la propuesta, pero aún así dejó que siguieran. ¿Qué pasó? Que los votantes de Virginia, aparentemente mal informados, engañados, votaron a favor del nuevo plan, que en vez de quedar dividido como está 6-5, quedaría dividido 10-1. Crearon un distrito enorme y juntaron a todos los votantes republicanos en ese distrito y todos los demás le dieron la ventaja a los demócratas. ¿Qué pasó? Sorprendentemente, hoy mismo, el día siguiente, una corte estatal del estado de Virginia anuló el referéndum por considerarlo inconstitucional. Eso entonces ahora, pues claro, el estado de Virginia y la mentirosa gobernadora que fue electa como una moderada, como si eso existiera en el Partido Demócrata ya. Pero una vez más engañó a la gente. Bueno, el engaño de los políticos, sobre todo de la izquierda, es extraordinario y nada se puede hacer al respecto. Hay un dicho muy famoso del presidente Lincoln que decía, usted puede engañar a la gente a toda la gente parte del tiempo,
usted puede engañar a toda la gente algunas veces, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero aparentemente eso no aplica a los votantes demócratas en todo el país, porque consistentemente siguen votando por las mismas políticas, lo que Einstein describió como la definición de la locura. Repetir un comportamiento una y otra vez, el mismo comportamiento, pensando que va a haber un resultado diferente. La definición de la locura de Einstein, bueno, es la locura de los votantes demócratas. Así que, pero de todas maneras, eso está anulado. Y pues hay dos o tres estados más, incluyendo el estado de la Florida, que es enteramente posible que traten también de manipular la, la representación para las próximas elecciones, pero ya estamos bastante cerca, así que lo más probable es que las cortes, ya sea estatales o federales, van a intervenir para que no puedan aplicar a las próximas elecciones. Así que las próximas elecciones congresionales tendrán que ser como son casi todas las elecciones congresionales entre el periodo presidencial. Se van a decidir por la economía. Una vez más, inexplicablemente, de acuerdo con las encuestas, y a mí no me cabe la más mínima duda que como lo están haciendo hace tantos años, las encuestas siguen siendo completamente manipuladas, porque la economía está en muy buenas condiciones, entendido. Algunos precios de algunas comidas han subido y el precio de la gasolina ha subido en los últimos mes y medio, entendido y aceptado. Está bien. Pero con todo eso, la situación económica en Estados Unidos hoy está mucho mejor que a través de los 4 años del presidente anterior. ¿Okay? Así que, ¿cómo es posible entonces que las encuestas muestren una oposición tremenda a las políticas económicas de la administración? Y no solo eso, pues están entre 10 y 15 puntos abajo en lo que se refiere a la favorabilidad sobre la economía. Pero una vez más, yo no me voy a meter a predecir eso porque eso no tiene, en primer lugar, no tiene explicación. A mí las cosas que no tienen explicación no me gustan, así que cuando no puedo encontrarse, ahí la dejo. Y yo no me voy a meter a predecir. Yo sigo pensando que la economía de aquí a noviembre va a mejorar considerablemente y los precios se van a estabilizar un poco. Que sea suficiente o no lo sé. En resumidas cuentas, al principio del año, cuando el presidente Trump empezó su mandato, yo consideré, como casi todos los analistas políticos, que las elecciones congresionales iban a ser muy importantes. Ahora, pase lo que pase, lo que se ha hecho no se va a deshacer. Si los demócratas toman el control de la Cámara, que yo por lo menos no lo concedo lo más mínimo, pero si lo hacen, no va a pasar nada. O sea, en los últimos 2 años de la administración de Donald Trump no va a pasar nada. Va a tener que gobernar por decreto, como lo hizo el presidente anterior, como lo han hecho los últimos dos presidentes anteriores. Y lo que se ha hecho no se ha deshecho. Si el Senado, que en este caso es más importante, se mantiene, la importancia que tendría eso es que van a poder confirmar a cualquier juez de la Corte Suprema si se produce, si alguno de los jueces se retira o si, que Dios no lo quiera, haya una muerte, el Senado sigue en manos de los republicanos y no solo eso, van a haber dos cambios importantes. El senador de Carolina del Norte, Tom Tillis, que ha resultado ser un desastre, ¿okay? Completamente. Ahora, por ejemplo, está él solo tratando de bloquear la nominación de Kevin Walsh como el próximo presidente del Banco de la Reserva Federal, porque al señor no le gusta que estén investigando el despilfarro de multimillones de dólares que ha hecho
presidente Power. Él no quiere, no, hasta que esa investigación no se pare, que él no permite que se vote por Walsh. Así que ahí estamos. Pero él no va a la reelección. De la misma manera, el antiguo líder de los republicanos en el Senado, eh, McConnell, Mitch McConnell, tampoco va a la reelección. Esas dos posiciones, los republicanos las van a mantener. Va a haber dos nuevos senadores republicanos y sin lugar a dudas van a ser mejor que estos que hay. Van a quedar entonces las sospechosas, la senadora Susan Collins de Maine, que algunas veces se puede contar con ella, otras no. Y eso sí es verdad que es una posibilidad que pierda. Pero si no es un voto con el cual no se puede contar, a pesar de que para los efectos de la confirmar juez de la Corte Suprema, la última vez votó bien. Y la otra es la renegada, total traidora de Lisa Murkowski, una mujer totalmente corrupta, que es la senadora de Alaska, que en la última elección que tuvo no la nominó el Partido Republicano. Pero extraordinariamente, porque esto casi no pasa nunca, ella fue a la elección de todas maneras como independiente, pero que había que escribir su nombre, no estaba en la boleta. Y fue electa. Bueno, ¿qué puede hacer? Una vez más, el estado de Alaska tiene otro maravilloso senador, Sullivan, y tiene a un buen gobernador republicano, pero vota por Lisa Murkowski, que es una cuestión de familia. El padre de ella fue senador por muchos años también. Así que hay esas dos con los que no se puede contar, pero va a haber dos mejores. Así que yo no tengo, si se mantiene el control del Senado, esa importancia. Por otro lado, la importancia que tiene la Cámara es que si los demócratas agarran el control de la Cámara, lo único que va a pasar es que van a hacer interminables investigaciones de los republicanos y sobre todo van a volver a enjuiciar al presidente Trump. Va a haber otro impeachment, puesto sí, remotamente posibilidad de éxito y quizás otro más y otro más. Y si pueden, van a haber impeachment todos los días, porque es lo único que tienen ellos que hacer. Pero una vez más, yo no estoy concediendo eso. Así que vamos a dejar ese tipo de política y de especulaciones. Que vamos a hablar de algo muy importante, que es un asunto local. Yo usualmente no hablo mucho de las cosas locales, pero en esto, yo no veo los noticieros locales, mucho menos los noticieros en español. Pero mi esposa sí los ve a cada rato. Y ahora hablamos dos o tres personas sobre esto que les voy a decir ahora y pues nadie se ha enterado. Pero la congresista María Elvira Salazar, que es mi congresista en mi distrito, y por la cual yo he votado todas las veces que se ha postulado, ganado, perdido. Es más, en una de las veces cuando perdió la elección contra Donna Shalala, yo tuve problemas aquí con varios amigos que se opusieron a ella y ella perdió. Y entonces, ¿qué pasó? Que Shalala fue representante por los años y por un desastre. No hubiera sido mejor que María Elvira estuviera ahí. Yo conozco a María Elvira hace muchos años. A mí personalmente siempre me he llevado bien con ella, me cae bien, ella me ha invitado varias veces en sus programas de televisión y nos llevamos bien, pero yo nunca me he engañado. Yo voto por María Elvira Salazar porque es republicana y hace falta el escaño ese. Pero en ese sentido es igual que para esos propósitos. Es lo mismo que Eliana Rose. Yo fui muy buen amigo de Enrique Rose, de su padre. Mi madre y la madre de Iliana eran amigas de niñas en La Habana, jugaban en la calle Mazarrate en La Habana. O sea que la amistad de las familias viene. Y Enrique es de Cienfuegos, pero iba a estudiar a Santa Clara, pasaba por Ranchuelo, mi pueblo, en el camino a estudiar en la Escuela de Comercio de Santa Clara, y ahí tenía una novia y paraba por Ranchuelo. O sea que los conocimos por muchos años, compartimos un almuerzo, el presidía el doctor Virgilio Beato, muy amigo de Enrique. Enrique no era ningún conservador, no, y mucho menos Iliana, su hija. Okay, Iliana, una labor muy buena en lo que se refiere a la posición del régimen castrista, pero
en su carrera votó con el Partido Demócrata, que daba hasta el 65% de las veces. Así que yo no sé el porcentaje de María Elvira, pero probablemente está ahí, o quizás un poco mejor que lo que fue Iliana en lo que se refiere al apoyo. A mí eso no ni me va ni me viene. A mí personalmente me parece que María Elvira Salazar ha hecho un trabajo bastante bueno. Pero ahora viene algo que aparentemente no se sabe mucho, pero es un proyecto de ley que ella ha presentado y ha tenido el atrevimiento, ha tenido la osadía y la falta de respeto de ponerle el proyecto de ley dignidad en español. Ella no está en Cuba, ella no es congresista por La Habana, ella es congresista aquí en Estados Unidos y ella es ciudadana americana. Es una falta de respeto, sobre todo cuando el mismo presidente y que ella nominalmente apoya, hace varios meses que por decreto designó el idioma inglés como el idioma nacional, lo cual por supuesto de hecho es y siempre lo ha sido. O sea que una vez más, eso no tiene importancia. Entonces María Elvira, ¿por qué no le pone dignity en vez de dignidad? Puramente para congraciarse con los votantes hispanoamericanos, sobre todo que no son cubanos, y hasta quizás hasta con los cubanos. Pero eso es lo de menos, una vez más. El problema es lo que quiere esa ley, lo cual, por supuesto, ella niega rotundamente cada vez que la entrevista le llama mucho a Fox News. Este proyecto de ley le da de hecho la amnistía a más de 10 millones de ilegales y abre la posibilidad de darle visas temporales a millones. Ese es el proyecto de dignidad de María Elvira Salazar. A mí me parece que esto es un error monumental que ella está cometiendo. Y algo parecido le pasó a Marco Rubio hace más de 10 años. En 2015, Marco Rubio apoyó un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado en aquel entonces. Le decían el grupo de los 8, de Gang of 8, porque hubo 4 republicanos y 4 demócratas senadores que apoyaron el proyecto. Entre los republicanos, Marco Rubio, John McCain, Jeff Blake, que después hasta se cambió de partido, y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur. Eso era un proyecto de reforma de inmigración que era bastante, apoyaba bastante la amnistía, con todo lo que una vez más lo negaron. Y Marco Rubio se involucró con ese proyecto y se dejó engañar, lo cual un hombre como él no tenía por qué. Por el equipo de Chuck Schumer, que ahora es el líder del Senado, y por aquello lo engañó. Y después que lo engañó y Marco Rubio siguió apoyando el proyecto que, repito, fue aprobado por el Senado, pero después no pasó en la Cámara. Marco negó lo que había hecho y de hecho mintió públicamente. Eso casi le cuesta la carrera. Estuvo a punto de perderse hasta la elección por el Senado después que aspiró a la presidencia en el 16 y no logró nada. Y que había ya anunciado que iba a dejar, pero cuando perdió, pues volvió y ganó, pero por poco. Y después, como figura nacional, eclipsado por por ese tremendo error en apoyar una propuesta de ley que iba contra los deseos de la mayoría del Partido Republicano. Así que ella, en vez de aprender por lo que le pasó a Marco Rubio, ha hecho algo parecido y hasta peor. Y eso le puede costar muy caro. Yo sé que en ese distrito prácticamente que no hay nadie, pero tampoco hay nadie que sirva a otro partido, como naturalmente el candidato demócrata en esta próxima elección va a ser el antiguo reportero del Canal 4,
Elliot, no sé qué cosa, que cambió para los demócratas, no sirve para nada, una farsa. Y probablemente María Elvira va a ganar esta elección. Pero en la próxima elección, si ella sigue insistiendo con esta locura y con este engaño, porque eso es lo peor del caso, de este proyecto de ley que está presentando, le puede costar muy caro porque puede perder la nominación del partido. De aquí a 2 años más no se sabe si va a surgir alguien que le pueda ganar la nominación a ella. Ella de todas maneras tiene un segmento bastante grande, sobre todo entre los cubanos mayores, que no se la tragan. Así que quería mencionar eso, porque una vez más, aparentemente aquí, eso no se ha comentado aquí localmente. Y del otro que quería hablar es de otro artículo interesante que salió también hace un par de días en el New York Post, que es hoy en día mi principal fuente de información, porque ahora no me dejé la suscripción del Wall Street Journal y aunque algunos amigos me mandan artículos importantes que salgan, pero no tengo acceso a lo que pasa diariamente. Este es un artículo de un autor que se llama Steve Mosher, que tiene un par de libros muy buenos sobre China. Y escribió un artículo muy interesante en el cual, analizando la política eh, sobre Irán del presidente Trump y cómo eso está afectando a China. Y según el artículo, el autor piensa que Trump está haciendo una labor magistral políticamente hablando, en el sentido de que lo que está pasando en Irán, o lo que no está pasando, pero mm, esta situación que hay, que el estrecho de Hormuz está cerrado, él una vez más enfatiza cómo eso está afectando a China más que nadie. En primer lugar, porque China, como no puede recibir ese petróleo de Irán, que lo estaba comprando a un precio de descuento, y no solo eso, lo estaba pagando en moneda china, yen, y muchas veces en intercambio con equipos militares para Irán, que como todos hemos visto, lo que le mandaron a Irán fue o no sirvió o le mandaron equipos malos y defectuosos. O sea que simplemente se estaba aprovechando de la situación de las sanciones contra Irán por el petróleo. Y eso se acabó. Ahora tienen que comprar petróleo americano y lo tienen que pagar en dólares. Así que China está perdiendo de las dos maneras. Hubo una negociación que estaban tratando de mandarle eh, cohetes de los que se tiran al hombro, que se sospecha que uno de esos fue el que derribó al avión americano hace un par de semanas, que rescataron el piloto. Pero esa negociación está paralizada. Esos cohetes no se lo han mandado. El presidente le admitió que no lo hiciera y aparentemente no lo han hecho, porque les admitió que le iba a poner un 50% de aumento de tarifas si lo hacían. Así que China está en una posición muy delicada, porque Irán, por supuesto, era uno de sus grandes aliados, no solo por el petróleo y lo que estaba eh, recibiendo, o sea, los beneficios de comprar el petróleo barato chino, sino además de eso, pues eh, porque políticamente eran aliados desde hace muchos años y han perdido equipos militares, etcétera, drones de un lado y del otro. Y la influencia, la política de China, que se llama Road and Belt, en inglés, es difícil de traducir, pero una política que tiene China de hace años y se ha tratado de introducir así en varios países, con resultados muy malos para todos los países que se han pensado que le iban a recibir dinero a cambio de nada, y les ha costado muy caro. Uno de ellos fue Panamá, que ya en Panamá perdieron hasta el control de una compañía dominada por el Partido Comunista China, perdió el control de los dos puertos de entrada del Atlántico y del Pacífico.
y varias otras influencias, y varios otros países, pero en Irán también la tenían, y eso se ha interrumpido con esta guerra. Así que este autor, Bosher, piensa que en lo que se refiere a China, Trump está teniendo una actuación diplomática magistral. Yo no estoy tan seguro, pero definitivamente sí es un hecho que China está sufriendo las consecuencias de eh, la operación militar contra Irán. Que una vez más, aunque esto debe ser obvio, se debe caer de la mata, como decimos nosotros. Irán estaba a punto de, dicho por ellos mismos, admitido por ellos mismos, Irán estaba a 10, 11 días de poder fabricar bombas nucleares. Como se aprobó después, Irán tiene cohetes, como yo lo he dicho muchas veces, y sospecha. Irán tiene cohetes capaces posiblemente hasta de llegar a Estados Unidos, pero definitivamente de llegar a todo Europa. Y eso es un peligro mortal. Y el que quiera negar eso, por ejemplo, por recordar lo que pasó en Irak, las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y que lo que a mí se refiere se las mandaron a Siria por tierra. Bueno, eso es otra cosa. Pero el punto aquí es que hay una buena cantidad del público americano, porque el presidente simplemente no hizo una buena labor para informarle a la gente por qué. Sí, lo dijo, pero no de la manera que lo podía ver. Y tiene, por supuesto, los 3 o 4 farsantes del otro lado, Tucker Carlson. Otra que es mucho peor, porque es venenosa, antijudía, los dos. Se llama Candice Owens, que tiene como 8 millones de seguidores en el podcast que usa. Y esas cosas van envenenando la opinión pública y han hecho un daño tremendo. Pero el hecho cierto es que lo que ha pasado en Irán era absolutamente necesario. Y no vamos a perder tiempo hablando de la estupidez de las declaraciones del nuevo Papa, que después se ha retractado en los últimos días, porque eso no tiene sentido. El Papa simplemente está equivocado y es una cosa. Hay más de 1000 menciones de guerras justas en la Biblia, para no hablar de San Agustín y Santo Tomás. En fin, el hombre está equivocado, no tenía por qué haberse metido. El Papa no tiene que meterse en la política. Y después que se cayó su boquita, mientras Irán estaba masacrando a inocentes en las calles de Teherán, después que no dijo una palabra sobre eso, no tiene la moral para hablar ahora y para criticar la guerra. No vamos a hablar de religión, porque a mí me parece que eso simplemente lo único que hace, que sirve para dividir a la gente y para discutir. Con la fe no se puede discutir. Y en lo que a mí se refiere, desde el Papa Pío XII, que murió en el 58, hasta el Papa Juan Carlos II, no hubo ningún papa que sirviera para nada, especialmente el Juan XXIII. Y después Dominic fue buen papa, lo sacaron por una serie de razones. El Bergoglio, que yo ni siquiera le digo papa, ni hablar de eso. Bergoglio le hizo un daño a la Iglesia Católica casi irreparable. Y ahora este, que es discípulo de Bergoglio, pues, pero eso que se hace, el Papa es verdaderamente inconsecuente, sobre todo en lo que se refiere a política. Así que eso no tiene la menor importancia. Fuera de eso, pues, no había mucho más que hablar hoy. Yo no estoy seguro de lo que vamos a hablar el próximo martes, cuál va a ser el tema de historia. Estoy considerando varias cosas. Estoy considerando la presidencia de Ronald Reagan. Estoy considerando la operación Venona, que mencioné en el último programa sobre el Partido Demócrata. Estoy considerando hablar del senador Joseph McCarthy y de sus denuncias contra la penetración comunista. O quizás volvamos al principio a los gobiernos de Jefferson y Madison. No he decidido todavía, pero estoy seguro que el tema que escojan les va a agradar. Así que con eso terminamos hoy inconcluso. No ha pasado nada.
como hacían los narradores en las peleas de boxeo, ni vencedor ni vencido. Estamos en la misma y veremos que si quizás en los próximos días hay algo nuevo. Por supuesto, va a tener que decidir si mantiene la tregua esta no con Irán, pero ya veremos. Mientras tanto, por favor, recuerden, les doy las gracias efusivamente por estar con nosotros y que sigan hablando del programa, que lo siguen mencionando. Sin libertad la vida nada vale en Rumble y en YouTube a las 8 de la noche los martes y jueves. Así que sin más, me despido de ustedes. Buenas noches.